Bienvenidos a su podcast literario Recomiéndame un libro, con la participación de los alumnos de Bachillerato en Especialidades URCE. ¿Qué tal a todos y gracias por escuchar este podcast? Hoy me encuentro con mis compañeros de grupo y colegas Alan Ramos Diego y Francisco Antonio López Ricardes. Este podcast tratará básicamente sobre nuestra opinión, datos interesantes sobre el libro que hemos estado leyendo, que es el libro de Frankenstein, el moderno prematuro, que es escrito por Mary W. Shelley en el año 1811, me parece. Y bueno, ¿quieren empezar diciendo algo sobre el libro que les haya llamado la atención? Recordemos que este libro representa lo que es el romanticismo, que fue un movimiento que inició en Alemania y en Reino Unido, iniciando en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII. Bueno, este movimiento buscaba la ruptura de los estereotipos que daba la tradición clasicista, ya que no había innovación, era la imitación, solo era adaptar un modelo a otra novela nueva. Entonces aquí se buscaba la creatividad, mundos nuevos, y en contra de la ilustración, que eran ambientes más claros, más bonitos, aquí se prefirieron los ambientes oscuros, nocturnos, con un poco de suspenso. Y básicamente ese era el contexto de esta nueva literatura. Claro, recordemos que en el contexto que se sitúa la autora, que es básicamente ese contexto que nos estás diciendo, en esa corriente literaria, también estaba sucediendo lo que era la ilustración, que ya se daba de por sí en el siglo XVIII, y muy importante también lo que llevó la revolución industrial. Mary Shelley en sí nació en finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, y esta siempre estuvo rodeada de gente de culto, como su padre, quien era William Goldwyn, que fue el precursor del anarquismo, y su madre Mary Wollstonecraft, que era una precursora del feminismo. Ya recordemos que en esa época las mujeres no tenían muchas oportunidades, ni siquiera en ningún país se daba el voto a la mujer. Entonces aquí la pregunta, ¿cómo ella pudo sobresalir y romper esos estereotipos que se daban en esos tiempos? Como podemos ver en su biografía, básicamente ella se casa con un sujeto que se llamaba Seymour Claymore. Él era un poeta, la cual pues la indució a escribir ensayos, cuentos, etc. Con lo que en el libro de Frankenstein representa más que nada cómo aquel entonces era un poco oscuro, ya que recordemos que en esa época muy poca gente sobrevivía a las condiciones precarias que se vivían en aquel entonces. Si tenías un hijo o tenías, por ejemplo, una familia de 5 hijos, posiblemente 2 sobrevivían a los siguientes 20 años. Esto es básicamente lo que pasó con ella. Tuvo aproximadamente 3 hijos y 2 murieron. Y su madre, quien era su primera madre, porque después su padre se casa con otra persona, muere al posparto. Entonces el libro Frankenstein es más o menos ese tipo de expresión que le da que no pudo haber sido ni una buena madre, ni pudo haber sido una buena hija, y pues lo representa en el libro, ¿no? Bueno, si queremos hablar de este libro tenemos que aprender de los personajes que salen en él. El personaje con el que se nos introduce la historia es el Capitán Walton. Bueno, como sabemos, la historia empieza de una forma epistolar, es decir, mediante cartas. Nuestro primer personaje pues le escribe estas cartas a su hermana. Él quiere dar a entender cómo sus deseos son la grandeza, no tanto monetaria, sino que conozca muchos lugares y que sea reconocido. No tiene ningún amigo y desea con todas sus ansias tener un amigo. Cuando llega Víctor, a él se le sorprende que una persona esté en tales partes del mundo, y al escucharlo ve en él un amigo. De cierta forma la historia se nos da a conocer a él, aunque vemos a los demás personajes hablando. Si no fuera por él no habría historia, porque la historia se le cuenta a su hermana. Y otro personaje es Víctor, pues es el protagonista, que es un estudiante que en su deseo de conocimiento trae una criatura con el cual en un principio se fascinaba, pero con el paso le dio mucho asco. Es un personaje que sufre, cometió muchos errores, enferma mucho y toda su familia termina muerta. Lo único que lo mantiene vivo es su deseo de venganza. El monstruo, que por la cultura popular se le ha llamado Frankenstein, pero simplemente es un monstruo, en
En un principio tenía mucho miedo, no podía encajar con los demás, no sabía por qué. Cuando se dio cuenta de su falda, de cómo era horrible, pues trataba de ocultarse a las personas. Una vez se le acercó un ciego. Este ciego era de una familia del cual él había estado observando, pero estas personas cuando lo vieron lo rechazaron. Gracias a esta familia él aprendió muchas cosas, aprendió a leer, aprendió a hablar y aprendió sus costumbres. Bueno, una vez salvó a una niña que trataba de ahogarse, pero su padre, porque lo vio que estaba muy feo, lo disparó. Este odio le fue creciendo y lo único que lo mantenía vivo era quererse vengar de su creador. Cuando llegó a Ginebra, mató a su hermano. Y esto causó la muerte de una de sus criadas, porque la causaron, digamos, al ser la única persona que estaba cerca, pues pensaron que ella era la culpable. Él solo quería vengarse y ser feliz. Le pidió a Frankenstein que le construyera una esposa. Este al principio aceptó, pero después se negó. Y desde entonces lo único que quiso es hacer la vida miserable a Frankenstein. Otro personaje que se nos habla es Henry Clerval, que es el mejor amigo de Víctor. Este lo conoce desde toda la vida y lo acompañó en sus viajes. Este muere a manos del monstruo. Como se nos explica en la historia, el monstruo sufrió mucho por su muerte, porque esta persona nunca le había hecho nada y nunca le había hecho daño a nadie. Elizabeth es un personaje importante ya que es, digamos, la amada de Víctor, aunque también es su prima. Ambos están enamorados desde niños y pues el monstruo le hizo una promesa que estará con él el día de su noche de bodas. Entonces cuando se iban a casar, el monstruo mata a su esposa. ¿Quieren hablar algo más? Claro, como tú acabas de mencionar, resumir la historia un poco, es cómo va avanzando Víctor creando el monstruo. Luego el monstruo tiene este rencor de, a ver, yo no pedí ser creado y aún así soy rechazado. Pero más que nada a mí me interesa el hecho de que no es un simple villano, no es una simple historia de terror que es el típico monstruo sin razonamiento que va a matar a todos los demás porque sí. No, tiene un contexto, tiene una vida, tiene sentimientos, el cual quiere pertenecer a algo. ¿Mande? Todos tienen un motivo, que no hay personajes vacíos. No hay personajes vacíos, exactamente. Entonces me encanta cómo describe la vida de Víctor, del monstruo, cómo aprende a leer y todo esto, y hasta el final donde termina matando a su creador, Víctor Frankenstein no se siente complacido. Víctor estaba muy enfermo. Cuando lo encontraron, digamos, él quería seguir vengándose. Al principio, cuando le cuenta la historia al capitán Galton, no se la creía del todo, pero al enseñarle pruebas y de la forma en la que la contaba, se terminó convencido, pero realmente no había visto nada. Cuando decidieron volver a Inglaterra porque estaban en el norte donde había mucho hielo y tenía miedo que hicieran un botín su tripulación. Cuando su tripulación hizo una protesta para volver cuando el hielo se despejara, Víctor muere. Entonces el monstruo sube al barco, el cual se lamenta demasiado porque prácticamente no quería hacerlo sufrir. Sí quería, pero odiaba matar. Pero al ver a Víctor tan feliz, quería matarlo porque no podía él ser feliz y él siendo tan infeliz. Al final, él promete suicidarse. Esto también puede deberse porque él leyó, cuando aprendió a leer, tenía un libro de las desventuras del joven Weather, que al final el protagonista se suicida. Bueno, solo es una parte. Carlos, ¿quieres comentar algo? Claro, estaba esperando y sí, básicamente lo que comentas, Francisco, el personaje, aquí el antagonista se nos pone a Frankenstein, pero realmente él buscaba justicia, buscaba un status quo para él, tanto bueno, tanto para Víctor como malo, ya que pues lo atormentaba pues durante toda la trama, desde que fue creado hasta que planea suicidarse al final de la historia. Se nos pone aquí ya un antagonista más real, un antagonista que, como dices, no es un monstruo que solo quiere dominar al ser humano o destruirlo, sino que tiene conciencia, ¿no? Se nos pone incluso como si fuera un humano, pero con un sentimiento muy fuerte que tiene, o un rencor que tiene a su creador, quien es Víctor, como si fuera el rencor que tenemos a algún padre que por no darnos esa vida que merecíamos, o que básicamente no merecemos existir,
porque nos dieran una vida, no sé, precaria, como lo fue la vida de Frankenstein durante todo el libro. Creo que pues buscaba solamente un tipo de justicia, claro, no colectiva, era totalmente subjetivo para él. Bueno, quisiera escucharlos y preguntarles por qué recomendarían este libro para todos aquellos que les interesaría leerlo, más que nada. Yo en mi caso recomendaría este libro porque en la actualidad siento que está pasando lo mismo que en ese entonces por el hecho de por qué salió este tipo de corriente literaria, el romanticismo, porque no había innovación. En este caso, no digo que no haya tanta innovación, pero igual estamos quedando como el molde de películas, etcétera, que siguen la misma estructura. Entonces, esto siento que no es una historia común, no es la típica historia del terror, como acabo de decir. Entonces, si quieren experimentar algo nuevo, que sea intrigante, que conecten hasta con el villano y se sientan en la trama, yo recomendaría mucho esta novela. ¿Alguien más? Yo quisiera decir, bueno, un dato curioso antes, el término de ciencia ficción se debe, bueno, en 1926 fue, digamos, acuñado por Hugo Gernsback, pero desde entonces Mary Shelley, digamos que es la precursora de la ciencia ficción. Bueno, yo recomendaría este libro porque realmente es una maravilla. No sé qué sentimientos despiertan ustedes al leerlo, pero en mi caso hay mucha nostalgia y un poco de frío por los ambientes que describe, claro está. Sin duda alguna Claro, es un libro que por momentos te llega a dar tristeza, en algunos momentos miedo y en ciertos pequeños momentos empatía. Claro. Yo lo recomendaría más que nada porque es un libro de cultura general. Es básicamente cómo se fue creando la imagen de un ser, o básicamente del villano que conocemos ahora mismo. Un villano que tiene conciencia y que fue corrompido, o que tiene ese resentimiento de maldad por no solo de la nada, sino que tiene historia, tiene conciencia, tiene sentimientos, al igual que todos nosotros. Una historia más realista que entra más que nada en uno de mis libros favoritos, y lo recomendaría muchísimo, ya que igual enfatizas mucho con todos los personajes, independientemente de lo que hayan hecho o de lo que son, si son personajes secundarios o principales. Es muy y da mucho de qué hablar, la verdad. Bueno, muchas gracias por escucharnos en este podcast y esperamos de verdad que haberlos incentivado para leer esta novela o en general para leer algo nuevo, y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.